Se dice que todos somos parte de una misma fuente creadora, pero que cada uno de nosotros somos un fractal de Dios con una personalidad y experiencias que nos hacen únicos. Por eso, en uno de nosotros conversamos con personas famosas y no famosas, personas reconocidas en lo que hacen o no reconocidas, pero cada uno de ellos viene a aportar lo que trae dentro. Aquí no hay una verdad absoluta, únicamente compartimos un océano de diferentes e interesantes puntos de vista. Yo soy Pepe Gracida y también soy uno de nosotros. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Hoy tengo un programa muy especial. Bueno, yo creo que todos van a ser muy especiales, pero este es muy especial porque tengo una gran invitada. Prepárense para disfrutar un buen ratito de estar aquí con nosotros, disfrutando esta plática, esta conversación que voy a tener. Ella es psicóloga, psicoterapeuta holística, pero también es una persona que conozco desde hace muchos años, que me conoce muy bien también, y que tengo el honor y me atrevo a invitarla aquí, porque ante todo, pues es un ser humano, igual que todos nosotros, y ante todo es una persona con una conciencia muy trabajada, muy explorada, y es uno de nosotros. Así que por eso le doy la bienvenida a mi amada Raquel Luque, mi doctora Raquel Luque. Bienvenida, guapísima. Gracias, mi Pepe amado, gracias. Te amo, gracias por estar aquí. Qué bonita presentación. Y gracias. ¿Cómo empezó tu carrera? ¿Qué onda? ¿Por qué decides llegar a la psicología? Platícame este punto. Bueno, primero me gustaría decirles algo que Pepe me compartió, me mostró hace un tiempo, esta condición orgánica que me caracteriza. Entonces, pues desde ahí lo voy a compartir todo aquí, ¿no? Me cuesta trabajo asumir una postura. No soy una psicóloga convencional. Nada. Una psicoterapeuta estructurada. Nada de eso. Soy totalmente orgánica. Y bueno, desde ahí les comparto cómo llegó esto a mi vida. Porque más bien llegó. No lo busqué. Yo cuando fui a seleccionar la carrera que iba a escoger en la universidad, no lo estaba pensando. Iba con otras dos personas, las cuales estaban todavía preguntándose casi al 1:45, un minuto antes, si sí o no, y si mejor lo otro. Yo sabía perfectamente que quería psicología. ¿Por qué psicología? Porque quería psicología, porque algo en mi interior me decía que es psicología. Okay. Entonces empecé la carrera de psicología y ahí empezó mi formación académica. Muy disfrutable, se ajustó mucho a mi manera natural de ser, que esa viene conmigo. Yo rompo los esquemas de mi familia, sobre todo la materna y también en cierta medida la paterna, pero sobre todo la materna. Son muy estructurados, científicos, sufren mucho. Les gusta la sufridera. Okay. Y al contrario, a mí me gusta que las cosas como que sean suavecitas, sin sufrimiento, sí meterle el corazón, pero sin sufrir, ¿no? Entonces todo esto se ajusta a mí en el modelo institucional de la universidad, y ahí hice la carrera. Al terminar me entero que yo había escogido psicología
educativa y si quería hacer un cambio a la otra opción tenía que cambiarme de unidad y ahí hacer la última parte, la especialización. No me latía mucho la psicología educativa por el simple hecho de educativa. Yo traía broncas con todo lo relacionado con la educación por parte de los temas que traía ahí en conflicto con el ámbito familiar. Entonces me hizo crisis, pero dije, ay no, de irme a Iztapalapa, a quedarme en Xochimilco, no hay manera. Entonces ya cuando fui llevando la especialización, me gustó y vi que se adecuaba a aquello que yo quería hacer. Siempre tuve la imagen de que yo asistía, servía, participaba, me nutría y nutría a través de la experiencia de la terapia terapéutica. Entonces siempre esa imagen se mantuvo en mí, por lo mismo, pues yo iba ya enfocada a que así yo lo sentía, así iba a ser y así quería que fuera. Entonces también la especialización me sirvió, me aportó y después empecé a hacer un especial, tomé varios cursos de especialización hasta que llegué más o menos a los 10 años ya de experiencia profesional. Primero fui muy ortodoxa porque mi formación era psicoanalítica. Sigmund Freud. Me pongo de pie. Entonces seguía todo el modelo convencional. O sea que, perdóname que te interrumpan tantito, es freudiano, ¿qué más hay? O sea, para los que no conocemos tanto de, ¿no? Ajá, conductista, bueno, dentro del área freudiana o analítica, psicoanalítica, hay varios representantes. El más conocido es Freud. También tenemos a Fromm, Adler, Jung, que son el tipo terapéutico más que más se reproduce. Después hay otros modelos, por ejemplo, el conductista, sí, que es más como pragmático. ¿Y a ti por qué te gustó más la parte freudiana? ¿No? ¿Por qué? Sí. ¿Qué te resonó más? Me gustaba todo lo que conocí, leí del doctor, me parecía muy interesante, muy. Me captó el enfoque psicoanalítico, conectaba conmigo, me gustaba conocer el fondo. Por ejemplo, siendo conductista es más bien pragmático, o sea, ¿qué tengo que cambiar en ti? ¿Cómo lo puedo conseguir a través de algunos ejercicios, programaciones, y no voy al fondo? Sin clavarte tanto en el fondo. Sin clavarte. Que también resulta, o sea, son solo corrientes distintas. No es que una sea mejor que otra, es como de gusto, o sí hay algo que define qué es el tipo de terapia que tú debes de tomar. Sí, sí es útil cuando tú vas buscando una mejora permanente de ese ser humano que eres, que va más allá de un cuerpo y una actividad que realizas convencionalmente. Cuando algo se despierta en ti y quieres saber un poco más. Entonces ahí sí te convienen terapias profundas, de profundidad, como se llaman, que mencioné los convencionales, pero hay otras
técnicas que provienen de eso mismo Okay. y que tienen ese fundamento, como el análisis transaccional, por ejemplo, sí, que tienen su fundamento en el psicoanálisis. Ya. Cuando solo quieres el trabajo terapéutico para corregir o modificar un aspecto de eso que tú reconoces que eres o hasta donde te permites ver, te sirven los modelos pragmáticos, como el conductismo, ¿sí? Donde atiendes solo un aspecto determinado y limitado de una situación que a ti te estorba o te atora, te incomoda. Ok, ya entendí. Yo soy una oveja negra. Eso que a muchas personas nos han dicho que somos, en el buen sentido, constructivo y enriquecedor, de oveja negra. No esa de rebelde sin causa, porque sí y no. Si no, somos personas que no nos ajustamos a los convencionalismos, que desde pequeños vamos rompiendo estructuras, vamos marcando una senda diferente. Hace aproximadamente 5 años entendí muy claramente este concepto ya definido como oveja negra. Pero yo sabía que era una rebelde con causa. Eso lo llegué a compartir incluso con algunos de mis pacientes, ¿no? Sí. Pero lo sentía, yo soy rebelde, no me puedo tragar las cosas. Pero esto viene desde que yo soy niña. Más o menos a la edad de 8 años, tuve mis primeros contactos con la videncia. Sí. Una cosa es videncia, que es cuando es orgánico, natural, espontáneo, y clarividencia es cuando la entrenas. Ahorita les platico la diferencia, pero como apareció en mí fue a través de lo que se conoce como videncia. Yo despertaba, no sé, tal vez 3 de la madrugada, 2, yo en ese entonces entraba al colegio, pasaba por mí la camioneta antes de las 7 de la mañana, no me acuerdo si 6:45 o a lo mejor 6:30, porque estaba retirado de donde vivíamos, a donde era mi escuela. Sí. Entonces, a las 5 de la mañana, pues yo ya estaba despierta y ya estaba próxima a irme a la escuela. Entonces, no calculo como a qué hora me despertaba, pero era a mitad de la noche, digamos. También como niña nunca fui de dormirme temprano con el mago de los sueños. No. Porque ovejita negra. Mi oveja negra saltó desde el principio. Mi hermano, que dormíamos en ese entonces, mientras que terminaban la casa en el mismo cuarto, Sí. yo lo terminaba oyendo roncar así. Y yo así, ¿qué hago? Entonces nos mandaban a dormir a lo mucho a las 9 de la noche. Entonces yo creo que andaba yo agarrando el sueño como a las 11. O sea, tenías mucha energía y aparte una ardilla aquí rondando todo el tiempo. Qué raro, ¿verdad? No sé, creo que sigue igual. Sí. No ha cambiado nada. Entonces, mi despertar era, no sé, digamos a las 2 de la madrugada, 3, y se presentaban ante mí seres que me hablaban y yo los veía como te estoy viendo a ti. Así, prácticamente engordito. No como en sexto sentido, así medios borrosos, no. Y los escuchaba. De las primeras
de los primeros contactos que tuve, después me enteré que se llama Kuan Yin, pero a mí me encantaba la mujer de blanco, así le decía yo, porque me daba mucha paz y tenía mucha luz. Yo le veía mucha luz aquí. Muchos años después, ya totalmente adulta, ya incluso en este camino de la energía y el conocimiento místico, llegué a un lugar donde había una imagen inmensa, prácticamente de toda una pared, de Kuan Yin. Y fue cuando me enteré que ella se llamaba Kuan Yin, en esa advocación, en el consultorio de Manuelito. Ok, y ahí reconociste Dije, a este ser que tanto es veías. la mujer de blanco, porque yo había visto otras advocaciones de Kuan Yin en este buscar información de los maestros ascendidos. Ya andaba yo en esa onda, pero ya les estoy hablando de una psicóloga que ya estaba ejerciendo y ya buscaba otro camino. Ahí era niña y me llamaba mucho la atención y se quedó grabado la imagen, tal cual luego la vi en el lugar que te comento. Esa era una que me llamaba mucho la atención y sobre todo que se comunicaba conmigo. ¿Y qué te decía? En esos momentos a una niña, ¿no? De las cosas así que todavía guardo así muy claras, no tengas miedo, todo está bien. Este sonido no tiene por qué asustarte. También llegué a preguntarle por qué yo no veía oscuro y me decía, porque es la luz que yo traigo para compartirte. De esas son... ¿Cómo que no veías oscuro? Porque ya habían apagado la luz y entonces no se veía iluminado la habitación, el cuarto. No dejaban ni siquiera Una lamparita. lamparitas de buró. Mi mamá pedía que se apagara la luz porque ya se había dado cuenta que como que yo no me dormía muy temprano. Entonces, obvio, a las 4:45 que mi mamá nos ponía a prepararnos para la escuela, yo así, Claro, perdida. sí, déjame dormir un poco más. Sí, Entonces, procuraba mi mamá que de verdad estuviera en condiciones de que me quedara dormida. Okay. Entonces, no me quedaba dormida, pero además no era esa falta de luz que yo veía, que se ve en una habitación, porque entra lucecita de entre las huevas. Sí. Era una falta de luminosidad que yo reconocía porque veía el halo de Kuan Yin y hacía contraste con la falta de luz de la habitación. Sí marcaba ese halo pegado a su cuerpo. Okay. También me dijo que ella me iba a ayudar. Pues son más o menos las... ¿Y quién es Kuan Yin? ¿Es un ser de alta vibración? Es una de las maestras ascendidas de la Hermandad Blanca. Es un grupo de seres de alta vibración que ya no requieren encarnar. Algunos de ellos estuvieron encarnados hace miles de años. Por ejemplo, Kuan Yin, Pablo el Veneciano, que pertenecen a otras etapas del proceso evolutivo de la humanidad. Okay. Son incluso anteriores al amado Maestro Jesús, ¿sí?
Ellos sí, algunos de ellos sí tuvieron una vida encarnada en este planeta, otros en otro planeta, pero son seres de alta conciencia que están haciendo un servicio en el universo, no para la humanidad, que muchas veces dicen que es para la humanidad, ni que fuéramos los únicos. Esa cosa de Del ego. del ego, de la arrogancia, que claro. creemos que somos los únicos, no. Habemos muchos humanos encarnados en otras formas y en otros lugares. Y para todos ellos, que estamos en un nivel entre tercera y cuarta, otros totalmente tercera, están haciendo servicio y dirección, la hermandad blanca entre algunos. Ok. Sí. Bueno, y continuando ahí, desde chiquita. Entonces, Desde esos chica. primeros encuentros, yo me acuerdo que alguna vez me platicaste, ¿no? Que igual ibas en el camión y con tu mamá, ¿no? Y veías y decías, es que como percibir que las emociones, ¿qué es lo que también veías? O sea, yo sé, porque si no nunca terminaríamos, pero es como para ir buleteando, ahora sí, ¿no? En esa parte de la clarividencia, pero de estos primeros encuentros tuyos, donde dijiste, ¿qué es esto que después te enteraste que era evidencia? Fácilmente de mirar a una persona en el camión de pasajeros así que tomas en la calle, de pronto volteaba y le decía a mi mamá, ¿por qué ese señor tiene la mirada? Ay, se me fue el término. ¿Triste o...? No. Brava. Ese señor tiene la mirada brava. Era cuando yo distinguía, que la persona traía ira. Enojo. Sí. Ahí esa emoción que puede ser que enojo, pero impotencia, pero... Y eso me sucedía también con los niños, que sentía que estaban tristes, que tenían miedo. Pocas veces ya después se lo pude comentar a mi mamá, porque mi mamá, por su formación, me decía que no anduviera diciendo eso, porque iba a tener problemas con las luces de la dirección. Cabe señalar que yo me formé en un colegio de la embajada norteamericana. Imagínense Lo cuadrado. Sí. la idiosincrasia que ahí se manejaba. Entonces, súper restrictos. Las niñas no podían llevar pantalón, simplemente. Entonces, mi mamá por eso me decía que yo no comentara eso. Entonces, también empecé a dejar de comentarlo en familia, porque no se debía comentar para evitar problemas en la escuela, y yo lo generalicé. Como siguió sucediendo, a mí me sucedió, bueno, siempre me sucedió. Cuando volví a conectar con la curiosidad de qué onda con esto que me ha pasado siempre, fue ya más allá de la mitad de la carrera. Ya cuando estábamos viendo esos desórdenes de personalidad y todo lo que conecta la psiquiatría con la psicología, ahí volví a preguntarme que no estaré teniendo una esquizofrenia y no la habré atendido. Y un buen tiempo, más allá, después de terminar la carrera y unos 3 o 4 años después ya ejerciendo, seguí con esa Duda. de si no traía yo algún brote psicótico como esquizofrenia. Pero la vida que siempre me ha colocado en ese momento me puso en un centro de formación donde veías hipnosis, regresión
al momento antes del nacimiento, Gestacional o como sea. algo así, se me fue ahorita el término. Y análisis transaccional. Entonces, el primer lado en donde conecté fue con análisis transaccional. En ese me metí y gracias a la información y al asesoramiento que uno de los docentes me dio, descartamos que yo tuviera algún brote preocupante. No, empezamos a ver que yo tenía esa capacidad que muchos seres humanos tienen de evidencia y que no se había quedado suprimida, porque a todos nos la suprime nuestra cultura. Cuando nos empiezan a decir, ay, no seas ridículo, eso no existe. Entonces se cierra. Sí, así de pinche loco, ya cállate, ¿no? Te van a decir que estás loquito. Esta área de tu ser energético con el que ves a través de eso que se llama tiempo o dimensiones. Puedes tener la visión de lo que está por ocurrir, lo que está ocurriendo en esta vida y lo que ha ocurrido en otros momentos de tu existencia, en otras formas, en otros lugares, porque no solo tenemos esta vida. Bueno, eso es parte del conocimiento que yo manejo. Entonces, gracias a ello, me dio mucha información que yo empecé a desarrollar para informarme de lo que eran las capacidades extrasensoriales. Porque no solamente tenía evidencia, sino clariaudiencia y clariconocimiento. A mí de pronto me bajaba información que yo misma cuando la estaba transmitiendo me preguntaba, ¿y yo de dónde sé esto? ¿De dónde salió? Si de Raquel Luque no hubiera salido tal cual. Sí. Era como de otro lado. Sí, es como si me lo estuvieran dictando y luego muchas veces me tocó corroborar en textos, con información aleatoria, de que esa información que a mí me habían canalizado sí existía, no fue un debraye de mi mente loca. Claro. Eso es clariconocimiento. Clariconocimiento. Clariaudiencia es escucho. Escucho, me dan información también, pero a través de lo oyes adentro de ti, porque no es solo de tu cabeza. Lo que pasa es que tenemos nuestra atención, esa función de la atención, centrada en los ojos hasta la boca. Algunas veces he hecho ejercicios con ustedes, mis pacientes, vamos a mover tu atención. Sí. Movámoslo al centro, a tu ombligo. ¿Sí? Y podemos mandar nuestra atención al ombligo. Lo que pasa es que estamos entrenados para solo poner atención a esta parte de nuestra humanidad. Sí. Y creemos que ahí se concentra todo, y no. Cuando somos... Entonces, cuando eres clariaudiente, sabes que no los estás escuchando aquí a la altura de tu órgano del oído, sino lo escuchas en todas tus moléculas. Lo que pasa es que uno, para darse a entender o transmitir un conocimiento, una información, pues como si lo escucharas con tus oídos. Pero la verdad, aquí compartiendo entre nos, lo escuchas con todo lo que eres. Puedes escucharlo con la planta de los pies
por decir escuchar, puedes recibir el mensaje. Percibirlo. Ajá. Y la clarividencia, bueno, la videncia, ¿no? Clarividencia es ver. Ver. Pues como lo que te pasaba con Kuan Yin. Que es Ver los estoy todo viendo lo que enfrente, está. veo colores, veo lugares, veo... Eso es clarividencia. Sí. Ves incluso paisajes que pueden estar entrepuestos. Ver lo que está más concreto contra lo que es sutil. Y sí hay una diferencia entre un paisaje sutil que viene de una información de otra dimensión contra lo que es engordito. Okay. Eso me sucedió en Casa Loma, en Toronto, cuando fui a Canadá, que visité Casa Loma y al entrar en una sala, vi yo esa imagen contrapuesta de cómo había estado originalmente contra cómo lo habían acomodado en el tiempo lineal humano que yo estaba pues visitando el lugar. Okay. Por recordar uno que fue así, cuando dije, ay, güey. Ajá. Okay. Pero me ha sucedido varias veces, en el foco tonal también. Sí, lo ves. Sí. Entonces, videncia ahí está. Clarividencia, dices, es cuando le pones estudios, cuando la estructuras, cuando metes más. Cuéntanos esta diferencia. Ya andando ese camino de cortar con todo lo convencional, con todo lo formal de la psicología profunda, yo empecé a buscar información que contenía otras posibilidades. Ahí fue cuando empecé también a integrar información de Adler, los post-freudianos, que se abrían a la posibilidad de considerar una información de la realidad más allá de lo estrictamente que planteaba el doctor Freud. Entre ellos Jung, cuando empieza a trabajar su inconsciente colectivo, se abre a la posibilidad de reconocer una capacidad esencial del ser humano. En ese camino me empecé a mentorear yo, primero así sin soltar a mi papá Freud. Ajá. Y luego lo tradicional, y luego diciendo, ay no, esto como que me jala y me llena. Y ahí me enriqueció mucho toda la formación y el conocimiento que el análisis transaccional me dio. Ahí ya me metí en hipnosis. Okay. Y empecé a darme cuenta más claramente. Y gracias a eso y a el seguir buscando, llegué con una persona que daba cursos formativos de algo que se conoce como el Dzogchen. Y con esa persona tomé la formación para convertirme en clarividente. Que el clarividente es aquel que ha limpiado el área de tu chasis con el que conectas esencialmente con esa posibilidad de ver más allá. Te enseñan a limpiarlo, quitarle todas las imágenes, información, cosas grabadas, para que quede limpio el canal. Ese lugar es una esfera y tiene un canal en el cual tú puedes enfocar y no dejar que nada de lo demás que puedes captar a través de esa esfera influya. Estás conectado en este tubo.
donde pides la información y te la dan sin juicio, sin calificativo, te la dan como es, tal cual es. Mucha gente no puede manejarla porque como estamos muy apegados a un enfoque dualista, o bueno o malo. Correcto, incorrecto. Correcto o incorrecto, incorrecto. De Diosito o del diablote. Entonces, eso impide que tú recibas la información tal cual es. Que la información es neutral. Y por eso la humanidad tiene tantos issues, porque no podemos ver las cosas como son. Siempre estamos buscando calificar. Juicios. O juzgando, que está peor. Peor, ¿no? Eso yo creo que es el veneno verdadero de la humanidad. Sí. Sí. Ok. Sí, ese enfoque dualista. Solo puede haber dos opciones, lo que está bien o lo que está mal. Claro. Y esto depende de en qué época estás. Por ejemplo, a Galileo Galilei le dijeron que estaba mal 800 años antes de lo que después vinieron a corroborar. Claro. Con toda la ciencia, y por nadita, por un pelo de rana calva. Se lo echan. Claro. Y estaba en lo correcto, pero fuera de época. Entonces así nos sucede a la humanidad. Muchas personas recibimos una información que sale de lo estrictamente establecido dentro de los parámetros que nos permiten reconocer que son, así son, punto. Esto es cierto y punto. Y no pienses más, no digas más, no preguntes. Entonces, cuando tú recibes una información que sale de esos límites, no sabes qué hacer con ella. Sí. Y tienes de dos opciones. O te metes con la corriente o la callas para siempre, ¿no? Que las dos están... Pues sí, no se pueden son aprovechar. Claro. Por eso la clarividencia muchas personas no la pueden trabajar, porque si a la hora de estar pidiendo una información te llega que esa persona va a iniciar su tránsito, que esa es de las cosas que más desarmonizan al ser humano, precisamente por falta de detenerte. Ahorita lo aclaro. Cuando recibes una información como el próximo tránsito de una persona, ya sientes que por tu culpa, porque tú lo viste, porque te metiste en esas cosas que Dios dice que no debes meterte, por eso esa persona se va a morir. Y tú vas a ser la culpable. Conclusiones como esas llegan a ser las personas. Y decía yo, es que nos falta detenernos un momento. ¿Por qué nos da tanto miedo saber que una persona va a morir? Yo te pregunto, ¿conoces a alguien que no haya muerto nunca? No. Sí o sí. Sí o sí. Todo mundo nos vamos a morir un día. Y como dicen los monjes budistas, los monjes lamas, pobres humanos, se pasan la vida aprendiendo y aprendiendo sin aprender nunca lo más esencial, a saber morir, a estar preparados para ese momento. Todo el mundo queremos evitar el morirnos, cuando en realidad hay un principio. Todos vamos a morir. Ya ese no nos podemos saltar. Claro. Sobre todo después del 2020, ¿no? Pero ¿cómo y cuándo? Todavía no se sigue haciendo mucho ruido, porque queremos controlar ese aspecto de la realidad.
¿Cómo y cuándo? ¿Y para qué chingados? Perdón por mi Tu francés español fluido. Ajá. Ajá. robusto. ¿Para qué me sirve saber cuándo y cómo? Traería, si eres niño, los tompiastes aquí. Ajá. Y si eres niña, los Los ovarios. Ah. ¿Qué enciende ese miedo, Raquelita? ¿Por qué todo el mundo le tenemos, o bueno, no todo el mundo, pero muchas personas le tenemos miedo a la muerte, al concepto muerte que conocemos? No me digas cuándo me voy a morir. Y no quiero saber cuándo se va a morir. O sea, entiendo, pero ¿qué genera ese miedo? Para obviarlo y dejarlo para una siguiente oportunidad donde podamos desarrollar algún tema más puntualmente, es efecto de eso que llamamos Matrix, esa red en que fue envuelto el planeta para detener un proceso evolutivo de esto que es la humanidad, o de esto que es el término exacto, el término preciso es el desarrollo de los hijos de las estrellas. ¿Sí? En el proyecto original, los primeros humanos, las primeras humanidades, no conocían eso que llamamos muerte. Eran seres que vivían muchos años, más de 500, y estaban preparados para que ya terminó el periodo que me tocaba en estos 500 años. Estoy listo para pasar al siguiente nivel, que se haga la transición de la forma física a una forma más sutil, porque eso es algo que naturalmente se va generando. Okay. ¿Sí? Vamos siendo cada vez más sutiles en el cambio de nivel. Esas humanidades no requerían de muchos pasos intermedios para hacer más sutil su forma. Tal vez 2 encarnaciones más y listos para. Okay. Y ya traían el chip de que eso como muerte, feo, que dolor, es parte de la información que esos seres que tomaron el control de la mente humana han inculcado en la mente humana. Ver como un evento doloroso, sufriente, pues el término de un ciclo. Uh-huh. ¿Sí? Resistirte a que eso suceda, son respuestas cero pensadas, cero sentidas. Son respuestas muy dentro de lo más básico del funcionamiento de una mente que maneja conceptos, programada. Ok, Uh-huh. ok. Porque si te detienes a pensarlo un poquito, ¿y por qué no habría de morir? Todos vamos a morir. ¿Cómo y cuándo? Pues me estoy ahorrando un conflicto. Uh-huh. Porque podré manejar, si me toca iniciar mi tránsito dentro de 3 años, 8 meses, 5 días, estoy lista para ir aprovechando ese tiempo en la forma en que traigo para sacar lo que me convendría llevarme. Okay. Yo creo que nadie está listo para decir, está bien, me toca irme en tanto. En ese momento vas a caer en la crisis de, ay, ¿por qué tan poco? ¿O por qué tanto? ¿O por qué así y asado? Sí. Esa mente conceptual que todo el tiempo está
pensando si es de una manera, ¿por qué no fue de otra? Si es tanto, ¿por qué no fue más o por qué no fue menos? Claro. Esa mente dualista nos mantiene en conflicto y en sufrimiento, por tanto. Ok, bueno, ahorita hicimos esta pequeña bahía en el tema de la muerte, pero como dices, en algún momento vamos a poder A poder clavarnos más en esto. sí, Pero puntualizar. regresando al punto, mira, yo les quiero compartir que algo, ahorita que hablamos de esta parte de la evidencia, de la terapia, ajá. A mí, por ejemplo, yo en algún momento, cuando empecé a ir a terapia con Raquel, se los voy a compartir, querida bandita de mi amor, ¿no? Cuando empecé a ir con Raquel, casi como Pepe es un poco preguntón, ¿verdad? Entonces estaba en mis terapias. Y era así y un día Raquel me dijo, ¿por qué no te metes al curso donde con la persona que yo voy, tal? Porque vas a comprender más esta parte de la evidencia y de la clarividencia, ¿no? Entonces, y mi primera reacción fue, le dije, sí, pero es que no quiero, me da miedo porque no quiero ver gente muerta, no quiero desarrollar esas cosas, y yo me imaginaba así de los otros, ¿no? Así de I see dead people y todo, y decía, no quiero. Y algo me dijo Raquel en ese momento que lo cambió todo. Se los voy a compartir, que fue en ese momento, que recuerdo mucho, y fue cuando trabajas, cuando activas la clarividencia, abres esto, ¿no? Un punto de percepción consciente. ¿Y qué sucede? Es como tú me explicaste esa vez, es como si aquí tienes un campo visual, aquí yo veo esto, todo, pero hay cosas que puedo ver que me gustan y hay cosas que no me gustan. Pero siempre vas a tener el poder de elegir entre tus significados o clavarte en lo que no te gusta y si te gusta. Porque cuando estás en evidencia pasa lo mismo, solo que en este plano. Por decirlo de alguna manera, estoy tratando de explicarlo lo más posible. Entonces, ¿qué sucede? Si aquí en este otro plano se me aparece un diablo de 3 colas y me hace ñaca ñaca, ¿no? O un ángel espectacular, un arco iris hermoso, no sé. O acá en veo a no sé, un perrito atropellado que me genera dolor y no quiero verlo. En el momento, una casa hermosa, eliges. Lo mismo pasa. Esa vez yo lo entendí así. Pero el siguiente punto que dio un switch, para mí, fue: no hay nada ni nadie que tenga más poder que tú en esta vida, en esta existencia, y que pueda venir a dañarte, a menos de que tú lo permitas, por cuestiones de acuerdos o de otras cosas que ahorita no nos vamos a clavar en eso. Pero a lo que quiero llegar es, eso a mí me relajó. Me eché mis 3 años de curso de clarividencia, el mismo de Dzogchen, fui compañero de Raquel en eso, ¿no? Y una delicia absoluta y un antes y un después. ¿Y qué sucede? Me ayudaste muchísimo a quitarme el miedo al respecto. Y con los años, a vivirlo de manera natural, porque ahora que doy mis terapias, ¿no? Aquí también, entran y creo que empiezo a percibir, empiezo a tener clariconocimiento, ¿no? Teniendo esos términos que hemos hablado, porque me baja la información, pero no me da miedo, ya no está el miedo presente para nada. Y de repente sí puedo percibir otras cosas, y me acuerdo mucho de eso, y es yo tengo el poder de elegir si me daña o no me daña, no doy el permiso, punto. Porque no hay nada ni nadie que tenga más poder que yo en ese momento, y no es un pedo de soberbia, no lo estoy diciendo desde el ego, lo estoy diciendo desde una parte de tu ser, de lo que tú eres, a eso me refiero con ese poder, ¿no? De nuestro propio poder. Entonces, dicho esto, quiero agregar esto a nuestra plática porque sí es importante. ¿Por qué? Porque el miedo, ¿no? Por eso yo sacaba el temor, la palabra del miedo, porque el miedo es, ok, voy a ir con una terapeuta que tiene clarividencia desarrollada. Creo que hay de dos. De repente, no sé, según tu experiencia, ahorita cuéntame. O subo todas mis barreras y es de, ay, no, porque me va a ver cosas que yo no sé, no quiero, o ya me imagino, tal.
y otra es de qué emoción y qué gusto, y claro que sí, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicas, cómo terminas tú, Raquel, aplicando esta clarividencia, integrándola en tus terapias? ¿Dónde fue donde dijiste, ahora sí, ya fui, ya estudié, pero ahora sí le incluyo, se fue incluyendo de manera natural? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue? Como las cosas sabias de la vida se van acomodando de acuerdo a cómo corresponde que las manejes. Definitivamente, bueno, déjame hacer una aportación, un comentario. ¿Por qué sentimos miedo? Porque este universo está conformado de dos aspectos, nada más. Dos aspectos. Lo que conocemos y lo que no conocemos. Lo que conocemos por conocido nos es familiar, confiable, lo podemos manejar. Lo desconocido, por su carácter de desconocido, automáticamente en este chasis donde estamos experimentando la vida 3D, nos enciende el miedo. El miedo está compuesto de una infinidad de reacciones incómodas. Claro. Unas muy, otras y otras no, pero incómodas finalmente. ¿Cómo le quitas el miedo a lo desconocido? Conociéndolo. Así es. Bien sencillito. Sí, sí. En lugar de repelerlo, de, ay, no me hables de eso, no quiero saber, conócelo. Y al conocerlo, verás que no hay nada que temer. Es con lo que viene el ser humano a trabajar en esta encarnación desde hace N encarnaciones atrás. En todos esos efectos de lo que llamamos miedo, que es desconocimiento, que nuestra misma mente ha seguido propagando. Claro. ¿Sí? Al no entender, al no checarnos con el concepto que yo traía o que yo suponía, entonces me resisto, me repelo y no quiero saber. Ese es el mayor problema de los seres humanos, no querer saber. Y cerrarnos a lo que yo creo que es. Sí. Que en lugar de dejar hablar a nuestro corazón, te seguimos escuchando nuestra mente parlatina. Ok, bueno, ya aclarando ese punto, ¿me puedes preguntar? Pero tienes toda la razón porque es una delicia absoluta. Yo me acuerdo que en este curso que íbamos, ¿no? Tomándome así desde mi parte virginal de no conocimiento a cuando ya. Porque yo me acuerdo que teníamos prácticas y llegábamos, un día me acuerdo que llegué y habían 5 leyendo una persona, ¿no? Y era de tú agrégate, Pepe, porque yo tengo como una sensibilidad igual para las emociones, y entonces empezaba a percibir. Y después eran tantas prácticas, tantas semanas, fue un curso intenso, ¿no? De entregarnos a... Tienes toda la razón. O sea, el miedo desapareció. Porque ya conocí algo que antes me daba mucho miedo. Y al momento de conocerlo es... Ay, claro, ¿no? Ya creo que es como en todo. O sea, como... Pues aprendes a andar en bici, pues te va agarrando el papá atrás, así de... ¿no? Y ya hasta que vas agarrando confianza. Y cuando ves y dices, ay, güey, hasta me soltaron. Y ya estoy hasta en la montaña, ¿no? Es eso, el conocimiento te lleva a otro lado, pero es que hay que atreverse. Hay que quitarse esa flojerita, hay que quitarse... Yo te diría, hay que quitarse el enfoque dualista. Solo el amor es real. No sé si conozcas esa frase.
Ajá. Lo único que existe es amor. Pero los seres humanos tenemos una parte separada de esa unidad que nos conforma, que llamamos ego. Sí. Y es solo una parte del ego, porque el ego es útil. Pero hay una parte de ella que hemos mal empleado. Claro. Y es la que nos lleva a generar todos esos pensamientos de ataque, de daño o de muerte. Y entonces nos da mucho miedo morir. Por eso les insisto, desde que empezó la dichosa pandemia, que piensen, ¿conocen a alguien que no va a morir? Y el morir no es producto de un contagio. Todos tenemos, así como el día en que llegamos a esta vida encarnados, el día que nacemos, que la mayoría no nace estrictamente cuando el ginecólogo le dijo a la mamá, esperamos al bebé para tal día. Es más, hasta bebés programados para hacer cesárea, nacen cuando tienen que nacer. Okay. Así como tenemos un día en que llegamos y expresamos la encarnación en esta realidad, tenemos un día en que está marcado en que nos vamos a ir. Lo único que podemos hacer es elegir cómo irnos. No es lo mismo irte en tu cama, acompañado, o si disfrutas de que tú eres tu mejor compañía, en paz contigo mismo, que irte con un cáncer fuerte, sí, o como largo. Ese accidente que tuvieron los chicos, esos que salieron decapitados en Reforma. Sí, sí. No es lo mismo, ¿verdad? O con un cáncer, o perdiendo partes de tu cuerpo. Claro. No es lo mismo. Depende de cómo vayas construyendo ese camino que llamamos vida, de decisiones conscientes y amorosas que te llevarán a estar en paz contigo mismo. Okay. Y entonces... O sea, desde lo emocional. Sí. ¿No? Desde lo mental y lo emocional, a eso me refiero. No nada más del cuidarme físicamente o no. Así es, sobre todo de escuchar tu corazón. Lo que decía, no tener resentimientos, y si los tengo los trabajo. Claro. ¿No? Claro. De hacer empatía con los demás, porque los demás te vienen a mostrar cosas que no puedes ver a través de ti mismo, ¿no? Okay. Es como si quisieras cortarte el cabello tú mismo viendo por un espejo. No, por eso necesitamos a los otros, porque nos vienen a mostrar, por mencionar algunas cositas muy leves. Okay. Pero así como estaba marcado el día en que damos el primer suspiro, sí, aliento de vida, digo, grito, respiro de vida, también está marcado el día que nos toca soltar este cuerpo. El último suspiro. Entonces, ya sea que desarrolles un COVID o una diabetes o un infarto, son formas que elige el espíritu, no en su parte más evolucionada, sino en su parte contaminada desde la mente. En otro momento podemos hablar de ese tema. El espíritu también se contamina. Ah, también. Claro, claro. Entonces, desde ahí es que eliges, tomas muchas elecciones. ¿Sí? Pero de que está determinado, sí, no hay manera. Entonces, ¿para qué te complicas? Te va a tocar irte en determinado momento. No hay otra. Ok, hemos pasado la hora de nuestra entrevista, entonces voy a agregar otras 2-3 preguntas importantes para este tema, que una es, ¿en qué momento integras la evidencia en tus terapias?
¿Y cómo? O sea, ¿en qué es lo que lo hace tan útil el tener todas estas herramientas, primero las que estudiaste, ¿no? Con psicología, tal, más las que traías intrínsecas de nacimiento, ¿no? Y que también fuiste desarrollando, lo integras y cómo ayuda a tus pacientes. Como te decía hace rato, es como te lo va mostrando la vida. Yo no uso la clarividencia así como instrumento, como el médico, el chunchito para medir la presión o el del corazón. No, hay pacientes con los que tengo que trabajar convencionalmente desde un enfoque mental, conductual, formativo, y hay pacientes que se abren, y casi es desde el principio, a que exploremos otras posibilidades, entre ellas la clarividencia. Yo no abro mi canal a menos de que la persona me dé permiso. Okay. Si no, olvídate, andaría yo, imagínate un ginecólogo todo el tiempo así, ¿no? Claro. No. También que cansancio. Sí. ¿Ah? Uh-huh. No, entonces, solamente cuando me dan permiso, empiezo a pedirle información. Si no, tengo otros recursos que también mi práctica y mi sensibilidad me ha dado para ir buscando que se abra el canal de conocimiento de la persona, porque hay que empezar por el conocimiento. Conciencia viene de conocer. Ese es lo primero, hay que conocer. Por eso hablábamos de por qué se encienden los miedos, que es una respuesta muy neurótica, usando el término convencional, porque no conoces. Entonces, lo primero es que hay que conectar, es el querer conocer. Luego, el conocimiento ya es como más dirigido. Y de ahí ya empiezas a tocar los primeros niveles de la conciencia. Porque es horrible ser un ser de conciencia que no sabe que es consciente. Por eso hay tanto sufrimiento en la vida. Porque no sabemos que somos seres conscientes. Somos seres de conciencia. Creemos que somos un cuerpo, creemos que somos una formación, un entrenamiento, algo que nos identifica. Creemos que valemos en función de lo que tengo o no tengo. Eso nos reduce tremendamente. Ok. Y lleva al sufrimiento, a que no te sientes pleno. Hay gente que tiene muchísimo dinero, muchísimo. Sin embargo, se siente sola. Y pueden tener hasta 5 casas en donde ir, una por día. Están vacíos. Por poner un ejemplo de lo material o financiero. Porque no están conscientes que son más allá de este cuerpo, de esta tierra. De ¿Para qué querías 5 casas? Okay. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? No por qué. ¿Para qué? Porque seguramente vas a poner 20,000 razones del pasado. ¿Para qué estoy comprando? Ya llevo una. Voy por la segunda casa. ¿Para qué quiero una segunda? Que para mis hijos. Ok. Ya tengo la primera y la segunda. Ahora voy por la tercera. ¿Para qué? Pues porque están a buen precio y es una forma de invertir. Y eso, ¿qué más te deja? A lo mejor no vas a poder ni tener tiempo para platicar con aquellas personas que forman parte de tu vida. Estoy poniendo ejemplos muy... Sí. Ajá.
siempre hay que preguntarnos para qué, porque eso nos lleva a tener un conocimiento del siguiente paso. Ok. Sí. ¿Para qué quiero dar el siguiente paso? No el por qué. Sí, Ese te va a llevar al claro. pasado. Y el para qué te da dirección. Consciente. ¿No? Que es lo que estamos viendo justo. Raquelita de mi alma, ¿y en qué momento, según tu experiencia, en qué momento una persona dice voy a terapia? ¿No? Voy a terapia porque, por ejemplo, yo creo que muchos hemos pasado, en mi caso me pasó, ¿no? Yo creo que llega un momento donde ya no me hallo, ¿no? Traigo confusiones, traigo cosas, y ya el consejo de los amigos no basta, ¿no? Porque ya fui y le pregunté al que confío, el que siento que es el más sabiondo de mis amigos, el que tal y no me basta, ¿no? ¿En qué momento? Y yo, por ejemplo, en mi caso dije, ya me pasé por todas esas, y dije, requiero ayuda, ¿no? Requiero ayuda, solito ya no estoy pudiendo. Ya cuando fui con Raquel ya estaba on fire, ¿no? Llegué en llamas así. Y afortunadamente me enteré de su existir por otra amiga en común, que vi un cambio radical, un antes y un después. Entonces, por eso elegí ir contigo. En ese caso así fue mi elección. Porque vi una muestra antes de resultados. Entonces, pero a lo que voy es, ¿en qué momento una persona dice, requiero terapia? Es como cuando alguien piensa en esa opción ya suficientemente difundida, es porque, como bien lo dijiste, hay demasiado malestar. Cada quien tiene su nivel su límite. A lo mejor para otros diga, ay, ¿con eso te ahogas? Pues sí, con eso se ahoga, ¿no? Tú eres capaz de, como con una pija, tomarte el océano Pacífico, pero con un vasito se ahoga y hay que respetar. Entonces, ahí depende de cada quien, pero cuando sucede, cuando sientes que te rebasa y traes cierta información suficiente para pensar en esa opción. Su información es información general. Entonces, por eso últimamente hay muchas personas brindando el servicio de terapia psicológica cuando no tienen más que prácticamente los conocimientos básicos, así como de primeros auxilios, ¿no? Esto, ¿con quién vas a conectar? Ese es un acuerdo álmico. ¿Sí? No cualquiera llega, no es por echarme un chayotazo, no cualquiera llega con Raquel. Okay. ¿Por qué? Porque llegar con Raquel, no porque sea lo máximo, llegar con Raquel puedes llegar más allá de la tercera, cuarta sesión cuando realmente tienes ganas de sacar más, de conectar con más. Si no, en la cuarta sesión, cuando mucho, nos damos un abrazo y luego te busco porque, ¿qué crees? Me apareció esto, pero claro que regreso, nada más déjame salgo de esto y... Claro. Pretexto. Ahí no, nada más vino a probar, no le convenció, no estaba preparado para lo que yo tengo para dar, o no era confirmó que no era lo que buscaba, y entonces nada más toma hasta donde le sirvió, le convino, lo que sea, y ya. Quien ha llevado una formación conmigo y ha durado más de un año,
es que su alma hizo el acuerdo con la mía. Ok. Y muchos vienen de vidas pasadas. Ya hemos estado en otros momentos. ¿Y en qué momento, o sea, dices, me doy de alta, ¿no? O doy de alta, porque, por ejemplo, yo, en mi punto de vista es, estamos vivos, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Soy un ser humano que está en una experiencia humana aquí, viviendo cosas, tengo emociones, tengo mi mente, tengo mi cuerpo, ¿no? Y pues me ensucio, ¿no? O sea, es como si dijera, ay, no voy a comer porque me tengo que lavar los dientes después, entonces mejor no como. O no me voy a bañar porque no voy a salir a la calle porque me voy a ensuciar. Y luego que yo siempre creo que está todo y la solución al mismo tiempo. O sea, es, por favor, sal con conciencia, diviértete, vive, aprende, sabiendo que te vas a ensuciar, consciente que es natural que te ensucies, nada más que hay de suciedades a suciedades y más si las tienes consciente, ¿no? Una cosa es que me ensucie por el ambiente, por el clima y otra que diga, hoy me hago pendejo y me voy a meter al pinche lodo hasta la profundidad, ¿no? Por ponerlo así. Pero estoy consciente de que me voy a ensuciar, pero también podemos estar conscientes de que ahí hay una regadera con un shampoo y un jaboncito, ¿no? O sea, ¿existe darte de alta o no existe darte de alta en una trata? ¿Por qué? Porque estoy naturalmente vivo, me voy a seguir ensuciando aunque tenga 80 años. Cambian mis conceptos, evoluciono, ¿no? Suelto cosas, ya unas serán checklist, ya estuvo, otras no sé si termine esta vida y las termine de resolver, quién sabe, me las lleve ahí de tarea para la que sigue. ¿Cuándo? ¿Cuándo está el dar de alta, según mi Raquel, tu punto? ¿No? Bueno, según tu Raquel, si te diste chance de escuchar desde aquí, no existe esa posibilidad. Claro, si lo vemos desde la normalidad, pues sí hay terapias de corte analítico que duran hasta 25 años, ¿sí? Wow. 10 años, 5, más o menos la media está entre de 10 a 13 años. Y sí, tienen su tiempo en que ya no te puedo dar más, pero te paso el dato para que sigas tu trabajo Okay. de psicología profunda. En el trabajo de autoconocimiento que llevamos nosotros en el consultorio, no existe el alta. ¿Por qué? Porque llevamos una experiencia natural. Sí. Vamos, como bien lo dijiste, estamos en una vida y estamos descubriendo cosas. Mientras vamos en un periodo de formación, de traer más conocimiento que me sirva, que me encaje, que me permita hacer cambios, puedo ir cada 8 días a sesión o cada 15 días. Conforme ya he empezado a integrar y agarrar la onda de cómo es esto de la vida, donde me acompaña como quieras ponerle a la función que tiene Raquel, a lo mejor te veo una vez en un mes, luego pasan 2, Claro. ¿sí? Pero encuentras que sí sirve encontrarme con esa persona que tiene mucha información que hemos compartido y que ahora quiero revisar, actualizar, enriquecer, tal o cual. Sí. Entonces, pues, acaba cuando ya no, por alguna razón de la vida, no volvemos a coincidir. Ok. ¿Sí? Pero en este modelo del trabajo holístico, generalmente no hay ya tiempo de alta. ¿Alta de qué? Holístico,
¿Qué es lo holístico? Lo que tiene un enfoque de manera como una esfera, como una esfera. Tiene todos los puntos de vista posibles. Y una terapia holística es esa que ve varios puntos de vista. Obvio no se pueden ver todos, pero en el rango del trabajo personal de un ser humano, en el ámbito del pensamiento, mente y emoción, procura ver todos los enfoques que integran ese ser humano. Ok, sí. Puede verse también lo transgeneracional. En una terapia holística sí vemos vidas pasadas. Ok. Los ancestros y nosotros en nuestras vidas anteriores. Ok, y entonces, nada más para ir finalizando. Escépticos. Escepticismo, porque hablamos mucho de energía, hablamos de esta parte de incluso de tener esta evidencia, ¿no? Pero creo que es importante también esta cuestión entre creer y no creer, ¿no? ¿Qué opinas? Que es bien respetable. Es algo tan... Podría usar como ejemplo los que creen en las vidas pasadas contra los que no creen. Es como estar convencidos. Los que no creen es creer que la vida empieza cuando el bebé nace de la pancita, pasa por el canal de parto o lo sacan de la pancita de su mamá y creen que la vida empezó en el momento en que dio su primer respiro. Creer que eso es la vida de un ser humano, de los escépticos, hasta que no ven, no oyen, no sienten, lo consideran. Y los que se abren a una posibilidad mayor es esa que están conscientes de que en un momento hubo el acuerdo de dos energías de encontrarse en un momento dado y manifestándose en una forma física, en un espermatozoide con un óvulo. Se encontraron, empezaron el proceso de desenvolvimiento del óvulo, luego fue transformándose primero en un cigotito, hasta terminar como un ser humano que un día va a decir, voy para afuera, pero su vida empezó incluso desde antes de que se juntaran el óvulo con el esperma. Cuando los que traían, uno traía espermas y la otra traía óvulos, hicieron un acuerdo para coincidir en un cuerpo físico. Ok. ¿Qué es lo que más ha disfrutado mi guapa Raquel en su vida, en su experiencia como terapeuta? ¿Qué te ha dejado todo esto? Wow. Es lo que más me gusta hacer. Cuando tuve esa experiencia cercana a la muerte, algo que me hizo elegir que sí me regresaba fue pensar en mis pacientes, en cada persona que ha cruzado el umbral de mi consultorio, desde que solo atendía niños hasta el último paciente que conocía en ese momento del tiempo. Uh-huh. Acordarme de ellos y de todo lo que me han enriquecido, me han dejado, he compartido, me han aportado. Me encanta lo que hago. Yo llegué para hacer esto
y es lo que me nutre más en la vida. También me gusta estar con mis hijos, también me gusta ir con mis amigos, también me gusta echarme mis tequilas. También me gusta disfrutar de la vida, no soy muy intensa, pero claro que me gusta y lo hago. Pero lo que le da dirección, forma, esencia a mi vida es esto que hago. Solo para aclararle al público, porque aquí lo damos por hecho como, pero no lo tenemos, no lo sabemos, Raquel tuvo en algún momento una experiencia de salud física, ¿no? Bien, podemos decir. ¿Qué fue? Platícanos para que el público sepa, porque ahorita la mencionamos, pero no vamos a ponerla en la plática. Ok. Por una infección de vías respiratorias, se me complicó lo que me dijeron más bien lo que dijeron los médicos, porque yo ya estaba out, es que desarrollé una neumonía de nivel alto, pues. Y eso hizo que se fuera mis niveles, por ejemplo, de glucosa a 450 rangos o grados, no sé cómo se nivel. Ajá. Que la presión se subiera muchísimo, tanto que me hicieron 7 electros en 2 días, porque estaba muy disparado. También se hiciera una complicación a nivel aparato renal. Traía yo una infección muy grave. Eso me duró 3 días. Al día 4 empecé yo a reportar que todo ya había entrado en sus niveles. Perdón, sí, 2 días y medio, así, los niveles altísimos. Al tercer día y medio, todo empezó a ponerse en su lugar. Sí. Tanto que al 5.º día fui dada de alta del hospital sin gran cosa, nada más tomándome un antibiótico y... ¿Y qué fue que hizo ese cambio? Suelo hacer esas cosas. ¿Cómo? Mi amigo Flavio, que es quien veía mi estado, ajá, el doctor, ya me conocía, entonces ya no se ponía tan mal porque a él le tocó conocer 2, no tan fuertes como esta que comentamos, pero sí de considerable importancia. Entonces son reacciones que tiene mi organismo porque estoy como que entro en crisis con el chasis humano en el que yo elegí venir a tener una experiencia encarnada en este planeta para hacer lo que estoy haciendo. Okay. Entonces, de pronto, a un nivel de supraconciencia, no sé en dónde hago un crack que me da como frustración, decepción o una emoción así de zona, y me genero ese tipo de situaciones físicas que cualquier persona requeriría a lo mejor de 15 días hasta un mes para liberarse, y yo las vivo en 2 días, 3, y luego ya son 2 días de recuperación y lista, vámonos a trabajar. Claro, porque se revierte desde la parte espiritual, energética. Lo empiezo a trabajar desde mi parte esencial, desde mi cuerpo esencial, y el cuerpo físico, que es la mente, el cuerpo físico es la manifestación
de la mente, la manifestación física de la mente, la hago rápido, porque no entro en conflicto con lo bueno, lo malo, correcto, incorrecto. Okay. Sino que me salgo más de ese enfoque dualista. O sea, oveja negra hasta en esos momentos. Pero por supuesto, de Claro. esencia. Sí. Es siempre. Sí, pues es una muestra muy clara de que esa es una evidencia Es eso. de ser oveja negra. Tantito, ahora sí. Ok, bueno, entonces, para concluir, ¿no? La información, el conocimiento, nos da conciencia. Y esa conciencia, yo creo que puede cambiarlo todo. Te puede poner en otro lugar. ¿Por qué? Porque cerrando este tema tan interesante, creo que nunca pararíamos, tú y yo, ¿verdad? Sí, porque es como las terapias, es algo tan importante, me parece tan básico, tan necesario, como acompañamiento, como guía también, como muchas cosas, pero creo que lo que cambia todo mi punto de vista es eso, el conocimiento te lleva a otro lugar, te mueve de lugar para que sigas viviendo con mayor conciencia, con mayor claridad, ¿no? ¿O cuál sería nuestra conclusión del día de hoy? La conciencia por su condición inherente, su condición esencial, siempre se está expandiendo. Sí. En la medida en que nosotros, a través del conocimiento, que es el estado previo, nos permitimos abrirnos, porque tiene que haber ese permiso, permitir. Entonces va llegando todo aquello que te sirve, te corresponde, te va a facilitar la expansión natural de la conciencia. Okay. La conciencia naturalmente se expande. Y puede tardarse a lo mejor 50,000, bueno, es mucho, ya exageré. Puede tardarse 10 encarnaciones en que haya una pequeña expansión de conciencia, ¿eh? Okay. No tiene que ver con la forma física, sino con eso de donde surge la conciencia, la conexión, lo que te hace ser, lo que te hace tomar conciencia, sentir ese fractal de divinidad que cada uno traemos. Ok. Raquelita de mi amor, de mi alma, quiero darte las gracias por estar aquí, por tu tiempo, por el espacio, porque obviamente es una mujer muy ocupada, ¿no? Pero tengo la bendición de tenerte aquí. Gracias. Gracias por aceptarlo. Es un honor para mí. Eres de mis madrinas también de esta aventura que elegí vivir. Gracias. Es un regalo, mi Pepe. Me has dado la oportunidad de compartir así con este estilo tan tuyo. Lo que me gusta tanto platicar, hablar de... Gracias. ¿Nos echamos más después? Claro. ¿Va? Claro. ¿Aceptas? Cuento con tu presencia pero para ir desmenuzando, para hacer como... Vamos a planearlo, padre, Sí. tú y yo, ¿no? Como unos puntos que creo que pues son algo que regularmente se requiere, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo veo aquí en terapia que regularmente es o traigo bronca de amor, o bronca de dinero, o bronca de salud. Y entonces siempre, o sea, es así como, son las tres, pero hay más cosas. Hay duelos, hay desempoderamientos, hay cuestiones de identidad, hay cosas que estamos viviendo constantemente, ¿no? Entonces creo que pues tenemos mucho que hablar, ¿no? Mi idea de este programa es entrevistar a muchas personas interesantes
y pues cada uno que traiga eso que traemos único para aportar. Te amo, te lo agradezco inmensamente, gracias. Gracias. Gracias, guapísima. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos, por llegar aquí, a este episodio, que lo han disfrutado igual que nosotros. No quisiera parar, pero bueno. Pero vamos ya tendremos más oportunidad. Gracias. Si les gusta, compártanlo. Y acuérdense, denle ahí, suscribir en YouTube. Compartan en sus redes sociales. Y recuerden que aquí estamos. Tú puedes ser uno de nosotros, así que prevenido, porque a lo mejor el que sigue eres tú, ¿va? Gracias por acompañarnos, los quiero, bandita, los amo, bye.